Bueno, muy buenas a todos. Antes si quieren de comenzar, me confirman si en la pantalla se escuchan bien, por favor. Y ya, si quieren, damos comienzo. Listo, ya me confirman que se escuche y se ve bien la pantalla, entonces si quieren, demos comienzo. Nada, antes de comenzar, básicamente para contarles un poco, entonces recuerden que nosotros somos Equity Global Markets, ¿sí? Entonces, mi nombre es Julián Pineda, yo hago parte del team de Latinoamérica de Equity Global Markets, el broker. Y básicamente pues todo esto es para que ustedes lo aprovechen, ¿sí? Para que vean temas diferentes y demás. Recuerden que hemos hecho lives en las anteriores semanas sobre varios temas. Hemos hablado de un poco del mercado fundamental, hemos hablado de los tipos de mercados que existen, un poco de la plataforma y demás. Y todo esto está en la página para que ustedes lo puedan consultar cuando lo requieran, ¿sí? Adicionalmente, y al final les voy a dejar algunos enlaces porque nosotros estamos subiendo a YouTube más que todo el tema de los webinars que hacemos todas las semanas, recuerden con Raúl y conmigo también algunos y con Víctor, ¿sí? Entonces ahí todos están en el canal de YouTube y se los voy a pasar después, más adelante, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Pero entonces para hablarles un poco de nosotros, básicamente, recuerden que nosotros somos un broker. O siempre yo quiero mencionarles cuando empezamos en esto del mundo del trading, que ustedes siempre van a tener dos aliados en el mercado, ¿sí? El primer aliado que ustedes van a tener es la plataforma que usen, ¿sí? En este caso, por eso nosotros les ofrecemos a ustedes el tema de la plataforma MetaTrader 4, porque digamos que la plataforma como más completa que pueden encontrar actualmente en el mercado, ¿sí? Es como la más maleable, la que más se deja automatizar, modificar y demás. Entonces, es una plataforma bastante interesante. Los que no la conocen mucho, sí les recomiendo que empecemos a usarla porque generalmente cuando ustedes vean webinars y demás y videos, pues siempre van a ver la plataforma MetaTrader, entonces sí vale la pena aprender, ¿sí? Si no saben tanto, tenemos también, igual ahorita les paso esto, es una que se llama WebTrader, que es más sencilla de usar, pero, pero, pero sí les recomiendo usar la plataforma MetaTrader 4. En cuanto a regulación, recuerden que el segundo aliado que ustedes tienen a la hora de hacer trading siempre es el broker, en este caso nosotros que somos Equity Global Markets. Eh, Siempre miden la regulación. ¿Por qué? Porque básicamente las agencias reguladoras son las que se encargan de vigilarlos a entidades como nosotros, como Equity, y son las que se encargan de vigilar que nosotros sí hagamos el uso debido de los fondos que ustedes depositan. Entonces, nosotros en este momento tenemos regulación en Inglaterra, en Jordan, en Dubái, es una regulación bastante sólida y por esto pues no van a tener ningún problema retirando fondos o depositando fondos porque pues nosotros estamos regulados muy fuertemente y no van a tener ningún problema con eso ninguna vez. Entonces, para que vean un poco este tema de la regulación también. En cuanto a los productos, recuerden que a medida que yo les vayamos avanzando en los temas y demás, siempre van a encontrar varios productos. Yo siempre suelo hacer ejemplos con varios productos, entonces siempre van a encontrar como Forex, van a encontrar también productos como acciones, commodities, índices, ¿sí? Entonces recuerden que el fuerte de equity es Forex y las acciones, nosotros tenemos bastantes acciones de Estados Unidos, bastantes acciones de la Unión Europea y demás. Y hay algo muy interesante que nos pasa en Latinoamérica, y es que algunas empresas latinoamericanas cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces nosotros tenemos acceso a ese mercado en específico. Entonces, por ejemplo, en Argentina ustedes pueden encontrar acciones como Mercado Libre y Despegar, sí, acciones argentinas, me refiero. Pueden encontrar también acciones como Petrobras y Itaú, que son acciones brasileñas, ¿sí? Como Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval de Colombia, Cemex, Televisa, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas acciones latinoamericanas, ustedes las pueden comprar y vender en la plataforma sin ningún problema. Esto para que no tengan una duda ahí. Y ya avanzando un poquito más en el tema, en cuanto al método de depósito y retiro, siempre recuerden que pues nosotros tenemos los métodos tradicionales, ¿sí? Entonces siempre van a ver cuando ustedes se metan a la plataforma el tema de la cuenta bancaria, entonces la transferencia bancaria normal entre bancos internacional.
van a ver el tema de la tarjeta de crédito, que personalmente considero es que es la menos costosa y la más rápida, ¿sí? Entonces, para que lo puedan hacer, también pueden ver depósitos como Neteller y Skrill y demás, y estos digamos que son como los depósitos tradicionales que manejamos. Pero dependiendo del país donde ustedes se encuentren, van a tener, por así decirlo, unos depósitos más específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes son clientes de Argentina, van a encontrar que en la plataforma les aparece una opción que les dice como Rapipago o Pago Fácil, ¿sí? O si son clientes colombianos, van a encontrar una plataforma que les dice como puede depositar por Efecti o por PSE o por Baloto, ¿sí? En Chile pasa lo mismo con Walmart, en México pasa lo mismo con 7-Eleven, con Oxxo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta de esta manera, eso es básicamente lo hicimos para facilitarles a ustedes el tema del depósito y demás, ¿listo? Ahí en los comentarios del live les voy a dejar el link, si no tienen en este momento una cuenta demo real para que la creen sin ningún problema y nada, y también sí que les voy a dejar mi correo. Este es mi correo personal de la empresa para que me escriban si tienen alguna duda, pregunta si tuvieron alguna duda del live y ya cuando terminemos de los lives anteriores, de los webinars o cómo utilizar la plataforma, cómo quieren abrir una cuenta real y demás, me pueden escribir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, para que tengan mis datos y se los dejo ahí. Listo, no siendo más entonces, pasemos al tema de hoy. Recuerden que el tema de hoy es, digamos que lo escogimos, ¿sí? Para hablar un poco, porque recuerden que en un mes ya se nos acercan las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es un evento bastante importante, básicamente porque en este momento sigue siendo, si ustedes comparan el Producto Interno Bruto entre todos los países, Estados Unidos sigue siendo el país económicamente más grande del mundo, ¿sí? Y esto lo lleva a ser el país que hace que mayor cantidad de activos financieros en el mercado reaccionen, ¿sí? O sea, o por así decirlo, si algo pasa en Estados Unidos, puede hacer que muchos activos reaccionen. Puede reaccionar el oro, puede reaccionar el petróleo, sí, puede reaccionar las acciones de otro país, pueden reaccionar las monedas en general. Entonces, por eso un suceso importante que pase en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, nos importa, sí nos debería importar porque nos va a afectar a la hora de hacer trading, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De pronto no afectaría tanto si nosotros nos concentráramos mucho en mercados locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están operando una acción no sé, que hace autos en un país africano, pues de pronto no afecta tanto, pero recuerden que generalmente uno maneja, o yéndonos un poco del lado de las acciones, se manejan muchas veces activos que están correlacionados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que manejan monedas están muy correlacionadas con las personas que manejan commodities, ¿sí? Que operan commodities. Entonces, es muy probable que una persona que esté operando el dólar australiano esté básicamente haciendo lo mismo que una persona que esté operando el oro, y son dos mercados distintos, pero están muy correlacionados por el tema de que Australia produce, una importante parte de la exportación de Australia es por producir oro, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que los mercados estén actualmente bastante correlacionados y pues efectos como las elecciones presidenciales sí o sí nos van a afectar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos un poco en cuenta. Pero bueno, básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Recordemos, cada país tiene su sistema político distinto, ¿sí? Cada país maneja su sistema político de cierta manera, bueno, el tema de la democracia y demás. Pero a diferencia de muchos países, sí, digamos, en países donde se ve que hay muchos candidatos, muchos partidos, sí, que hay primera, segunda vuelta y demás, a diferencia de todo esto, en Estados Unidos pasa algo muy curioso y es que generalmente o históricamente el tema de las votaciones y las elecciones presidenciales se ha concentrado en dos partidos, ¿sí? Entonces hablamos de los demócratas y de los republicanos. ¿Qué sucede aquí? Que se hace mucha especulación en cuanto a esto, porque recordemos que el tema de los demócratas, básicamente ellos son los de pensamiento liberal, ¿sí? Entonces son como de la corriente del tema liberal, ¿sí? Un poco más abiertos, etcétera, etcétera, más diplomáticos, ¿sí? Y los republicanos son la corriente que tiene Estados Unidos de pensamiento conservador. Entonces, el tema de que las cosas no cambian, sí, el tema de que son más estrictos con sus costumbres, etcétera, etcétera, sí, no admiten cultura extranjera, etcétera, etcétera. O sea, es tema cultural, es tema ideológico, pero básicamente los dos candidatos son muy, muy diferentes
y esto es lo que puede hacer que los mercados reaccionen de cierta manera, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en muy pocas ocasiones, y a veces pasa, hay como participación de otros candidatos, por así decirlo, de partidos independientes, ¿sí? Entonces, siempre, o sea, siempre, lo que les quiero decir es que siempre ustedes van a ver cuando cada 4 años en Estados Unidos pasen las elecciones, siempre van a ver el tema de el candidato republicano que quedó, porque ellos hacen como un poll entre su partido y escogen el candidato que va a representarlos. Lo mismo pasa con el candidato de republicano, el demócrata y el republicano. Siempre van a estar estos dos candidatos y puede que haya un tercer candidato. En este caso, no sé si recuerden, pero el cantante Kanye West se ha postulado, pero pues él eventualmente no va a ir, pareciera que no va a ir con ningún partido, sino es como más un candidato independiente, ¿sí? Entonces, pero por ahora vamos a ver, es la pelea entre Trump y George Biden, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿listo? Pero a veces suele pasar que aparece un candidato de más pero generalmente no queda así, históricamente no se ha visto mucho que Estados Unidos se desligue del tema de escoger al republicano o al conservador, al republicano o al demócrata, ¿listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Las elecciones se dan alrededor del 3 de noviembre de este año, ¿sí? Entonces ya estamos a 25 de septiembre hoy. Básicamente ya nos falta un mes y redondeando un poco los días. Entonces algo que ya sí o sí ya tenemos que empezar a ver porque ahorita es donde empieza el tema de que se intensifica el tema de las campañas, se intensifica el tema de las polls, de las encuestas y demás. Y esto va a hacer que los mercados financieros este mes vayan a ser bastante interesantes porque básicamente lo que va a hacer todo el mundo es especular antes de que sucedan las elecciones y durante las elecciones, ¿sí? Porque verdaderamente no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Recuerden que este es un tema muy, donde hay bastante incertidumbre y por eso mismo, por existir tanta incertidumbre, es donde vamos a ver volúmenes interesantes en los mercados, ¿sí? Entonces estemos pendientes del dólar, estemos pendientes de la bolsa norteamericana en general, ¿sí? El tema del oro como activo refugio, porque puede haber incertidumbre y la gente se va al oro. Entonces todo esto nos va a poder afectar de cierta manera, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, pendientes ahí. Ya sabemos que es el 3 de noviembre de este año. ¿Listo? Bueno, sigamos con esto un poco. ¿Qué sucede? ¿Qué aspectos yo les quiero mencionar que son importantes a tener en cuenta en estas elecciones casualmente? Sí, o sea, no hablemos de las elecciones que han pasado antes, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, las del 2016. Hablemos de estas, las del 2020. Estas van a ser las elecciones más atípicas de la historia. ¿Por qué? Porque van a suceder en medio de una pandemia, ¿sí? Entonces, esto eventualmente, no sé si se han dado cuenta, pero ha cambiado un poco el tema de logística, ¿sí? Que es importante. Y al cambiar el tema de logística, algunos funcionarios importantes de Estados Unidos han llegado a cuestionar el tema de la legitimidad de las elecciones, ¿sí? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, pero el actual presidente Donald Trump ha tratado de comentar como que lo que va a pasar en noviembre va a ser digamos, como una obra de fraude, ¿sí? Entonces, que no va a ser verdaderamente lo que pasó y demás, incluso antes de que pase, por el tema de que, pues, obviamente no estamos en el mismo contexto como si estuviéramos sin el tema del coronavirus, entonces no se pueden hacer las elecciones de la misma manera y eventualmente no se pueden garantizar los, los mismos, los mismos legitimidades que se garantizaban antes, ¿sí? Ahora hay que tener más cuidado, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces lo toman los políticos para hacer campaña. Entonces es totalmente normal, pero va a pasar. Es interesante porque vamos a ver cómo se va a desenvolver el tema, porque es un hecho bastante importante que incluso lo llegaron a pensar aplazarlo, pero no pudieron. Es un tema que no se va a aplazar. Pero bueno, es bastante interesante lo que va a pasar porque ahí vamos a ver cómo reacciona la economía más importante del mundo en uno de los hechos más importantes del mundo, que es escoger presidente para los siguientes 4 años. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo que sí quiero que tengan en cuenta con las elecciones es que a diferencia de muchos otros países, digamos que las elecciones siempre funcionan en un contexto normal, ¿sí? Entonces están los dos candidatos en la última vuelta, el país elige y el candidato que tiene más votos gana, ¿cierto? Es lo normal y es lo que pasa en muchos países, gana por cantidad de votos en total, por cantidad de gente que votó por él en total, ¿sí?
En Estados Unidos no pasa esto, ¿sí? Es algo un poco más complicado de entender. Y lo que sucede es que en Estados Unidos no gana la persona que más votos tenga en total, ¿sí? Sino la persona que más votos por estado, es decir, el voto del estado tenga, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de esto. Cada estado tiene un cierto número de votos electorales contando un total de 538 votos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos hay un sistema en donde ellos se dividen por estado, ¿sí? Y a cada estado le asignan un número de votos para hacer una votación total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, al estado de Nueva York le asignan 10 votos, al de Luisiana 20, etcétera, 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 ¿cierto? Ya cuando cuentan todos estos votos por estados es cuando dicen verdaderamente quién ganó la presidencia y demás, ¿sí? Entonces, esto es muy curioso porque casualmente esto pasó en 2016, no sé si lo recuerdan, pero en 2016 había un tema y es que pues estaba Hillary contra Donald Trump. Y si ustedes se pueden ver las votaciones de 2016 en cuanto a número de personas, es decir, gente que votó, que fue y votó a la mesa de elecciones, ganó Hillary Clinton, ¿sí? En cuanto a número de personas. Pero en cuanto a votos por estado, ganó Donald Trump, ¿sí? Entonces ahí hubo una pelea porque, pues eventualmente esto es muy raro que pase, pero sí puede pasar, ¿sí? Entonces el tema de que hay más personas que voten por un candidato en Estados Unidos no aplica si no genera los votos requeridos por estado, ¿sí? Es un tema interesante y así lo manejan allá, entonces para que lo tengamos en cuenta y no nos sorprendamos cuando pase esto, ¿listo? Pero sí, entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces hay un contado total de 538 votos entre todos los estados y básicamente el que es elegido presidente es quien consiga los de 270 votos o más, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa en Estados Unidos. Entonces cuando ustedes vean las polls que una persona ya está cerca o superar los 270 votos electorales por estado, pues básicamente esa persona es ya la que queda presidente. ¿Listo? No tanto la persona que más tenga votos por persona porque eso fue lo que le pasó a Hillary y no ganó, ¿sí? Eh, Obviamente eso generó una oleada de protestas, descontento y demás por los estados que habían votado por Hillary y demás en ese entonces, pero pues no se ha cambiado, ¿sí? Entonces sigue funcionando el mismo sistema y es bastante probable que en mucho tiempo no cambie, ¿listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta de esa manera, ¿listo? Listo, ya teniendo esto en cuenta, aquí les dejé el mapa de lo que pasó en 2016 para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Trump, republicano, Hillary, demócrata. Entonces, miren que Trump ganó con 304 electoral votes y Hillary con 227 electoral votes perdió, ¿sí? Hillary tuvo más gente, en teoría, que votó por ella, pero Trump se llevó la mayoría de los estados. Entonces, pues nada que hacer, ¿cierto? Eso fue lo que pasó y eso eventualmente lo que tenemos que analizar en estas elecciones que van a suceder. ¿Listo? Listo. ¿Qué, qué requisitos requieren en Estados Unidos para que la gente pueda votar? ¿Sí? Para que el voto sea válido y demás. Entonces, básicamente el requerimiento, y aquí lo podemos analizar un poco más por el tema de la población. Desde 2016 hasta 2020, recuerden que ha habido mucha población joven que ya es mayor de edad, entonces ya de 18 años o más, en Estados Unidos ya hay mucho más millennials, por así decirlo, sí, centennials, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que todas este tipo de corrientes afectan porque pues eventualmente los millennials tienden a ser menos conservadores, sí, y el tema de más ambiente, sí, libertad y demás, entonces pues todo esto va a afectar eventualmente el pensamiento de cada 4 años cuando estemos viendo las elecciones, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que, a diferencia de otros países, en Estados Unidos hay que registrarse para votar, ¿sí? Entonces, casualmente esta semana, no sé si lo vieron, pero en Google aparecía como el logo de Google con la banderita de Estados Unidos y ahí estaba el link para registrarse para votar. Entonces, recuerden que esto funciona de esta manera. Básicamente es tradicional, es normal que pase en Estados Unidos que uno se registre para votar. Hay otros países donde no, cada ciudadano tiene su derecho y puede sin ningún problema ir a votar en donde se le asigne automáticamente y sale, pero en Estados Unidos sí se requiere el registro para después el día de la elección ir a votar. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y muchas cosas muchos, digamos, aspectos que no solemos tener en cuenta cuando vemos elecciones tan importantes. Entonces, por ejemplo, decimos que, bueno, hay elecciones en Estados Unidos, entonces van a escoger presidente y demás y ya. Recuerden que acompañado de la elección
del presidente viene también la elección de algunos congresistas, ¿sí? Algunos miembros del Congreso. Entonces, esto también es importante porque recuerden que sirve mucho, ¿sí? El tema de que el Congreso sea la mayoría del partido del presidente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, no sé, gana George Biden, digamos que gana en noviembre George Biden, que tuvo la mayoría de mesas electorales y demás, y entonces le gana Donald Trump. Pues entonces él gana, él queda como presidente, pero la mayoría del Congreso sigue siendo republicano. Entonces, ahí lo que puede pasar, y esto es importante analizarlo, porque esto sí desde el punto de vista económico afecta bastante, y es que si un presidente tiene su Congreso en contra, es bastante probable que el Congreso no le deje hacer muchas cosas al presidente, ¿sí? Es decir, todo lo que prometió en la agenda antes de ser presidente, pues es bastante probable que no lo cumpla porque el Congreso no lo va a dejar porque es del partido contrario, sí, es de la oposición. Entonces, esto es muy importante analizarlo porque, por ejemplo, si George bien dice, bueno, yo quiero ser más flexible, quiero volver a los impuestos, quiero hacer el Obamacare, pues si él no tiene el Congreso la mayoría demócrata, pues es bastante probable que haya muchas peleas, haya muchos procesos y demás, le demoren las decisiones y demás, el Congreso. ¿Y qué pasa con esto? Esto causa incertidumbre y medio en los mercados. Entonces la gente pues le va a temer al dólar porque están en desacuerdo, están en pelea política y demás, y se va a ir a activos como el euro, se va a ir a activos como el oro y demás por el miedo, ¿sí? Entonces esto desde el lado económico lo podemos ver bastante bien y por eso es importante analizarlo, ¿sí? Entonces el tema no es solo de quién va a quedar presidente, sino también hay que analizar, y es muy importante analizar el tema de quién es el Congreso, ¿sí? De los demócratas o los republicanos, ¿listo? Entonces también va a pasar este día, entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Es bastante importante. Y básicamente las elecciones son bastante rápidas, al siguiente día en la mañana se confirma el ganador, ¿sí? Si no es en la misma noche en la madrugada, que generalmente lo es, al siguiente día en la mañana ya se tiene el ganador sin ningún problema y pues ya. Entonces no hay que esperar más y no hay que gastarle mucho a esto. ¿Listo? ¿Qué quiero que veamos ahora? El tema de cómo serían un poco los escenarios si gana o Trump o gana George Biden, sí, que son los dos en este momento rivales principales que están en los demócratas y los republicanos. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Entonces, pongamos un escenario, ¿sí? Entonces, en este escenario vamos a decir que Trump ganó, ¿sí? Entonces, estamos en el 3 de noviembre, se realizaron las elecciones, todo, digamos que fue normal, etcétera, etcétera, y ganó Trump, ¿sí? Otra vez, entonces, otros 4 años. ¿Qué es lo que sucede? Hay que ver algo muy interesante, y es que si ganara Trump, el mercado ya está descontado, ¿sí? No sé si han escuchado la palabra el mercado ya está descontado, la frase. Pero básicamente lo que sucede es que no es probable que el mercado reaccione muy bruscamente, ¿sí? Porque el mercado ya está acostumbrado a Trump, ¿sí? Entonces, Trump ya ha sido presidente 4 años, ¿sí? Entonces, los inversionistas en todo el mundo, los otros países en todo el mundo, pues mal que bien ya están acostumbrados a que Trump es impulsivo, etcétera, etcétera, a cómo gobierna, cómo piensa, ¿sí? Qué tipo de planes tiene y demás. Entonces, básicamente ya es como el viejo conocido, ¿sí? Entonces es probable que el mercado no reaccione tan bruscamente, pues porque si gana, pues bueno, volvemos a lo mismo otros 4 años, sí, es algo que ya hemos visto y demás. Entonces, esto es lo que puede pasar con el mercado como tal, como los movimientos del mercado este día. ¿Qué sucedería? Recordemos que Trump a lo largo de su gobierno ha tenido, digamos, como varios conflictos, varias discusiones con sus países aliados. Entonces, pongamos primero el ejemplo de lo que pasó con el tema de Corea del Norte, ¿sí? Entonces, el tema de las tensiones con Corea del Norte cuando estaban en 2016, 2017, ¿sí? Después seguimos con el tema de Europa, entonces el tema del acuerdo comercial europeo, ¿sí? Después seguimos con el tema del NAFTA, entonces recuerden que había un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos comercial. A Trump no le gustaba el acuerdo porque no le daban tantas garantías a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tuvieron que cancelarlo y tuvieron que crear otro, ¿sí? Entonces, todo esto lleva a decir que Trump pues, es una persona bastante, por así decirlo, proteccionista, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con el proteccionismo? Él se concentra mucho en el tema del bienestar de Estados Unidos y ya, ¿sí? Entonces, si Estados Unidos está bien y es el que más puede ganar en un acuerdo comercial,
sin importar perjudicar a otro país comercialmente, pues está bien, ¿sí? Porque es el tema del proteccionismo y pues eso es una ideología. ¿Esto que hace desencadenado? Pues que eventualmente en este momento, y ya desde hace bastante tiempo, ya llevamos casi año y medio, 2 años, con el tema de la guerra comercial con China, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si gana Trump? Pues es bastante probable que la guerra comercial con China se mantenga inclusive los siguientes 4 años, porque como se ha visto, no, con Trump no se llega a un acuerdo, ¿sí? El, hay un tema muy interesante y es que ellos han tenido bastante mesas de discusiones, se han reunido los presidentes, se han reunido los secretarios, se ha reunido todo el mundo, pero no han llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque básicamente, pues ahí sí tengo que decirlo, China ha sido tratado de hacer un poco más laxo y decir como, hey, bueno, pues lleguemos a un acuerdo, ya sea con aranceles, un límite de aranceles y demás. El problema es que lo que quiere Trump en sí es que las empresas dejen de producir los productos como carros, tecnología y demás en China, ¿sí? Y asimismo quiere que en Estados Unidos solo se consuman productos estadounidenses. Entonces, por eso el tema de los aranceles a las exportaciones, el tema de los aranceles a las, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, es una solución muy difícil, tanto para las empresas como para los países, porque pues Apple eventualmente hace 20, 30 años lleva haciendo los celulares en China, en países como India y demás, pues es difícil cambiar toda la logística, sí, es difícil cambiar todo el tema de sí, ¿no? Entonces cerremos la fábrica acá, vayamos a Estados Unidos y contratemos estadounidenses y empezamos a hacer celulares, no es tan fácil. Pero el tema de crear conflicto, porque no sé si se han dado cuenta, pero el gobierno de Trump siempre es muy llamativo, ¿sí? Es como hacerse notar. Entonces, pues surge todo este tema de los conflictos y demás, y esto eventualmente es para reforzar el tema del proteccionismo que él veía. Por ejemplo, el tema de cuando él hacía campaña con el Muro de México, sí, que al final nunca se hizo, pero pues es tema de ideología y pues es tema que mueve masas. Entonces, pues eventualmente es normal que los políticos lo hagan. Pero entonces esto es bastante interesante porque entonces recuerden que estamos en una pandemia y si gana Trump, seguiríamos con pandemia y con guerra comercial, ¿sí? Entonces esto, recuerden que siempre van a haber tensiones, entonces cada vez que sale algo de la guerra comercial, se mueve el oro, se mueve el dólar, ¿sí? Se mueven las bolsas porque pues genera miedo, o sea, no es sano, ¿sí? Para la economía mundial que dos de las potencias más grandes económicas se estén agarrando con aranceles, entonces pues sí, pues eso es un tema importante a ver, ¿listo? Inclusive, no sé si lo han visto en algunos reportajes, dice que los comités chinos prefieren que ganen alguien como Biden porque es alguien como más diplomático y más abierto al diálogo. ¿Sí? Entonces, sí o sí, si gana Trump, la guerra comercial se mantiene. Es para que lo tengamos en cuenta. Se mantiene también el tema de la incertidumbre con el coronavirus. Digamos que la estrategia del manejo de la pandemia de Trump no ha sido la más adecuada. ¿Sí? Estados Unidos es el país con más casos por mucho a comparación del resto. Pero es el tema de la libertad, ¿sí? Entonces recuerden que es el tema de la ideología. Entonces, los republicanos son muy de viva la bolsa, viva la economía, viva el mercado, y por esa ideología tan fuerte que tienen ellos, pues es el tema de el libre mercado, ¿sí? Entonces, una situación como una pandemia a ellos no les importa porque ellos no están dispuestos a que la gente vaya a su casa, se guarde y que esto afecte la economía. Sí, recuerden que Estados Unidos siempre ha sido un país que el bienestar se ve en la economía, ¿sí? Entonces, si ustedes van a Estados Unidos y le preguntan a usted a un estadounidense en 2008 cómo está el país, pues les va a decir que mal porque la economía estaba mal. Pero si van, no sé, el año pasado y les preguntan cómo está el país, les va a decir bien porque la economía estaba volando, ¿sí? Entonces es eso, es un país que se mueve mucho por el tema de la economía, del consumo. Entonces, básicamente los republicanos se enfocan mucho en este tema de la estabilidad económica, ¿sí? Entonces ellos eventualmente por eso no estuvieron dispuestos a hacer cuarentenas estrictas y demás porque no, no valía la pena comparándolo con los daños económicos que iban a causar, ¿sí? Entonces, por esto es que Estados Unidos es el que más casos tiene, etcétera, etcétera. Sí, es el tema de ideología, de libertad y demás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y es bastante probable que si gana Trump nos sigamos llevando sorpresas como guerras comerciales, como el NAFTA, como Corea del Norte, porque como hemos visto a lo largo de estos 4 años, Trump tiende a ser una persona bastante impulsiva, ¿sí? Estoy hablando les voy a poner un ejemplo. Medianoche en Latinoamérica, ¿sí? Entonces estábamos normal, el oro estaba en una situación normal. 2017, Trump a las 11, entre 12 de la noche y 2 de la mañana colocan tweet
en donde dice que Corea del Norte son unos locos que tienen bombas nucleares y que los va a destruir. Entonces, pues eso hizo que el oro subiera demasiado en muy poco tiempo y es por el tema de que él es impulsivo. Entonces, después se tuvieron que sentar a dialogar, que eso no era verdad, etcétera, etcétera. Pero pues sí es normal con Trump, con el tema de Trump, que la impulsividad de él lleva a que los mercados reaccionen bastante, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo ha tenido peleas con los miembros de la Fed, ¿sí? Entonces, llega a decir que los miembros de la Fed no sirven para nada, etcétera, etcétera. Y pues todo esto causa volatilidad, ¿sí? Es un tema de controversia, es un presidente bastante controversial, pero esto causa volatilidad. Entonces, ya nos hemos venido acostumbrando al tema de noticias espontáneas y es bastante probable que sí el que vaya a seguir funcionando de la misma manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el tema de los mercados financieros y de los movimientos, más que todo con el movimiento del euro, del dólar, del oro, que es donde más se refleja. Y muchas veces en los índices bursátiles. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este básicamente sería el escenario con Trump, ¿sí? Recuerden que ya, pues, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos él lo que piensa, es bastante probable que siga tratando de generar pelea con otros países, ya entonces, por ejemplo, no sé, que se meta con Latinoamérica, decirle que no le gustan los acuerdos comerciales con Latinoamérica y demás, pero pues es normal, porque es la forma de gobernar de él y esto, ¿listo? ¿Qué pasa? Vamos al caso contrario. Entonces, ¿qué pasaría si Biden gana? Entonces, primero quiero que aquí recuerden que Biden fue el vicepresidente de Obama, ¿no? Entonces, básicamente esto sí afecta mucho porque pues nosotros vimos o vimos, sí, vimos básicamente 8 años del gobierno de Obama pues fue muy diferente al gobierno de Trump en muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero que vean? No sé si has visto algo llamado el Obamacare, que fue algo que trató de dejar Obama antes de irse de la presidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Biden? Si Biden gana, es bastante probable que el programa del Obamacare que se eliminó con el gobierno de Trump vuelva a jugar. ¿Qué es este programa? Este básicamente es un programa de salud gratuita para los estadounidenses, porque recuerden que en Estados Unidos no hay salud gratis, ¿sí? No hay lo que se llaman las entidades que ofrecen salud gratis a las personas ni nada, sino ya cada quien que requiera salud paga su salud y se acabó, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Esto es bastante importante porque recuerden que pues sí, es un tema de social bastante importante, un tema de salubridad bastante importante, pero es un tema costoso, ¿sí? Entonces, pasar de, de no ofrecerle salud a prácticamente nadie, a ofrecerle salud a cualquiera que lo requiera, es un tema bastante costoso en términos monetarios, ¿sí? ¿Esto qué requiere? Esto que requiere presupuesto de la nación. ¿De dónde se saca el presupuesto de la nación? Entonces puede ser o bien de un préstamo, entonces Estados Unidos puede emitir un préstamo que se lo compre China, etcétera, etcétera. Puede ser bien de más impuestos, entonces vamos a poner el Obamacare, pero vamos a subir los impuestos, ¿sí? O puede ser bien de vender empresas estatales y demás. Entonces, todo esto afecta, ¿sí? Entonces recuerden que un programa como este, entonces el mercado, si llega a salir, pues el mercado no reaccionaría tan positivamente porque va a ser algo bastante costoso para el gobierno y sí tendrían a castigar al dólar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, aquí hay que empezar a analizar el lado económico de las cosas, ¿sí? Entonces puede pasar esto, pero eso es nada más una sugerencia que él ha dicho, pero si gana es bastante probable que lo ponga. Eventualmente, socialmente está muy bien visto, pero sí es probable que hagamos algunas correcciones a medida que lo estén implementando por el tema de que es tan costoso, ¿cierto? ¿Qué sucede? Vamos ahora con el tema de la guerra comercial, como les había mencionado anteriormente. Biden es una persona mucho más diplomática que Trump eventualmente, ¿sí? Por eso les dije que los chinos inclusive han preferido que quede bien y no Trump, etcétera. Con Biden sí es probable que se llegue a un pronto acuerdo con China, ¿sí? Porque sí es una persona dispuesta a sentarse a dialogar, a poner las cifras sobre la mesa y a llegar a un acuerdo, ¿sí? Con Trump se ha visto que ya no se puede, que es inviable. O sea, la única solución para Trump es que Estados Unidos gane todo y que China no gane nada y se acabó, ¿sí? Entonces, esto puede cambiar y esto sí, en este caso podría, digamos, relajar un poco mucho un poco los mercados financieros, ¿sí? Porque últimamente y antes de la pandemia sí había mucha tensión entre que todo el mundo se iba al dólar, se volvía al oro, se iba al dólar, se volvía al oro, porque nadie sabía qué iba a pasar con China y Estados Unidos, ¿sí? Porque un día estaban hablando, el otro día se agarraban, un día estaban hablando, el otro día se agarraban, y así siguieron, hasta que pues llegó el coronavirus y pasaron a segundo plano, ¿no?
Pero entonces sí, eso sí, como que liberaría un poco más los mercados, porque pues ya la gente dice, listo, ya si las dos potencias económicas más grandes del mundo no están en guerra de impuestos y demás, que eventualmente nos afecta a todos, ¿sí? Eh, y más con una pandemia, pues ya se puede tratar de invertir más estructuradamente, ¿no? Entonces sí, sí podemos ver ahí un poco de liberación de tensión en el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, y podemos ver que otra vez vuelva de pronto la fortaleza que se ha perdido en estos meses del dólar americano, ¿sí? Podemos ver que la gente deje de mandar activos refugio como el yen japonés, el franco suizo, el oro, etcétera, el euro. Entonces todo esto se puede ver, ¿listo? Si se acaba con la guerra comercial con China. Hay una cosa muy interesante y, y puede verse con el crecimiento de la bolsa y ahorita les voy a hablar un poco de esto del tema de los ciclos presidenciales. Pero lo que sucede es que no sé si vieron, pero Trump hizo un programa hace ya tiempo de un recorte de impuestos generalizado, ¿sí? Esto eventualmente ha hecho que las empresas tengan muchas más utilidades y por eso es que hemos visto, o es uno de los factores por los cuales hemos visto un crecimiento bastante fuerte en la bolsa en los últimos meses, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Básicamente eso, pues es el tema de flexibilizar los mercados y demás, pero Biden se ha dicho que es un tema inviable en temas de presupuesto de la nación, ¿sí? Entonces es bastante probable que él elimine eso, que vuelvan a subir los impuestos y pues eventualmente esto va a afectar a la bolsa de Estados Unidos, ¿no? A las empresas generalmente. ¿Listo? El mercado puede reaccionar de manera positiva ante el inminente fin de la guerra comercial, esto ya lo hemos visto, y el COVID se manejaría de manera distinta. Entonces, bien, si es una persona que cree más en el tema de las cuarentenas, en el tema de que no deberíamos cambiar las vías por el bienestar de la economía y demás. Entonces, vean cómo hay muchos factores en la jugada, porque lo que les estoy mencionando es que, por ejemplo, si gana Trump, es bastante probable que todo siga igual, porque ya el mercado está acostumbrado, ¿sí? Entonces, la bolsa va a seguir subiendo por el tema de los impuestos, el dólar se va a seguir debilitando por el tema de la guerra comercial y demás. Pero entonces les estoy mencionando dos escenarios si ganara Biden. Entonces, cuando gane Biden, entonces les estoy diciendo, sí, hay dos escenarios. Entonces, si Biden entra, se concentra en el tema de la guerra comercial, pues el mercado se flexibiliza, ¿sí? Entonces pasa lo de la fortaleza del dólar y que la gente deja de mandar activos, refugios y demás. Pero si Biden se concentra por así decirlo, desestructurar lo que había dejado Trump, pues es bastante probable que el mercado reaccione de manera negativa por el tema de que le va a cascar a las empresas, entonces va a haber más impuestos, esto le puede pegar a la bolsa, va a gastar más dinero con el Obamacare, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a regular un poco más el tema de la pandemia, eventualmente cerrando establecimientos comerciales y demás que pueden afectar la economía, ¿sí? Entonces son dos escenarios que se plantean, porque básicamente como Biden no ha sido presidente, pues no sabemos qué él va a llegar a hacer, ¿sí? Pues es básicamente lo que estamos especulando. Con Trump uno sí puede ser un poco ya más, digamos, uno puede tener más idea por el tema de que él ya lleva 4 años y uno ya pues ha visto lo que hace y lo que suele hacer, entonces pues por eso el mercado lo tiende a descontar, ¿sí? Entonces para que lo veamos en cuenta. Pero básicamente es esto, o sea, déjales que es un tema de bastante volatilidad, es bastante importante saber lo que está pasando. Y si gana bien, los siguientes 4 años van a ser muy diferentes. Entonces eso es lo que quiero que vean, porque recuerden que esto es vamos a estar en un momento donde cambia el contexto, ¿sí? Entonces recuerden que cuando cambia un contexto con un factor fundamental tan importante como es una elección presidencial en el país más grande del mundo económicamente, pues el cambio del contexto, el cambio de paradigma hace que los mercados financieros cambien, ¿sí? Recuerden que el mercado financiero siempre se va a mover por triggers. Y estos triggers son este tipo de sucesos. Entonces hemos tenido el trigger del COVID, ¿sí? Hemos tenido el trigger de la guerra comercial. Hemos tenido el trigger del Brexit, ¿sí? Hemos tenido el trigger de cuando ganó Trump. Ahora vamos a tener un siguiente trigger. Y es probable que esto haga que los mercados financieros no se comporten como se han comportado los últimos 4 años, ¿sí? Entonces, es importante verlo por eso, ¿listo? Tanto a corto como a largo plazo nos va a afectar. A corto plazo por el tema de la gran volatilidad por la especulación y a largo plazo porque pues van a cambiar muchos temas que estructuralmente van a afectar a los activos financieros, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué les iba a decir con esto? Entonces, recuerden que hay algo llamado el ciclo presidencial, ya un poco para terminar. Pero entonces básicamente lo que quiero que vean es que, pues bueno, con el tema de los ciclos económicos, que pueden ser cada 60 años, pueden ser cada 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cual tiene
sus ciclos económicos y demás, hay algo llamado el ciclo presidencial, que es muy interesante de ver. Dura de 4 a 6 años dependiendo del país, pero es que hay algo muy curioso de lo que pasa y generalmente aquí sí quiero que tengan en cuenta que esto se da es cuando se reelige el presidente, es decir, en el contexto que estamos nosotros actualmente, ¿sí? No, no generalmente cuando se acaba el presidente que duró 8 años y se reelige otro, sino cuando se va a reelegir el presidente que lleva 4 años. ¿Qué pasa? Tiende a suceder que el año anterior a las elecciones y durante las elecciones la economía tiende a repuntar, ¿sí? Y el año posterior a la reelección la economía tiende a retroceder. ¿Por qué sucede esto? Es por el tema de la campaña presidencial, ¿sí? Entonces, recuerden lo que yo les mencionaba, por ejemplo, con Trump. Entonces, él se enfocó, fue en el tema del proteccionismo, el tema de rebajar impuestos y el tema de no cerrar los establecimientos de comercio ni hacer cuarentena para que la economía siguiera fluyendo. ¿Por qué? Porque él sabe que las elecciones son en noviembre y recuerden que Estados Unidos es un país que se mueve o el sentimiento del consumidor mueve mucho la mentalidad de la gente. Entonces, si la economía está mal, ellos creen que el presidente es malo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente con esto les quiero decir que todo lo que pasa no es gratis, ¿sí? El tema de que haya habido una pandemia y que Trump no haya querido hacer cuarentena estricta y que Estados Unidos sea el país con más contagiados del mundo, no es de gratis, ¿sí? Eventualmente él sacrificó el tema social por el tema económico porque sabía que eso le iba a afectar, el tema económico le iba a afectar en las reelecciones, ¿sí? Entonces, si él hubiera llegado a las reelecciones de noviembre con la bolsa en el piso, como pasó en muchos países, pues es bastante probable que no hubiera quedado de entrada por el tema de que la economía estaba mal, ¿sí? Y lo mismo pasa con los impuestos. Entonces, el tema de los impuestos es que reduzcamos impuestos para que las empresas ganen más, para que puedan ser más grandes, ¿cierto? El tema de la guerra comercial, entonces protejamos a nuestras empresas para que la economía siga repuntando. Entonces, con Trump se ha visto mucho el tema de que él trata de apuntarle mucho al crecimiento económico para que esto aumente su reputación, ¿sí? Este año puede ser una falacia, ¿sí? Básicamente una falacia. Porque recordemos que este año ya el tema, o sea, las generaciones han venido cambiando. Entonces, pues sí, hay mucha gente que dice, sí, la economía es bastante importante, Estados Unidos está volando, las empresas están creciendo mucho, el desempleo ya está cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya hay muchas más personas, asimismo, el tema de los millennials, el cambio de paradigma, etcétera, preocupados por el tema social. Entonces hay muchas personas que ya dicen que, oigan, no es básicamente ético, ¿sí? Sacrificar vidas humanas por el repunte de la bolsa de Nueva York, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí es donde está la incertidumbre ahorita. No sabemos, en este momento nadie sabe, porque ni siquiera las encuestas saben bien. Recuerden que las encuestas han fallado bastante bien. En las encuestas no ganaba el Brexit, ¿sí? Pero en este momento estamos en una situación, y por eso les hablo del tema de la incertidumbre y la volatilidad que vamos a presentar en octubre. Estamos en una situación en donde nadie sabe si es más el peso ahorita de la gente que quiere el cambio social, ¿sí? Alguien que sea más humano, más diplomático y demás, o las personas que les encanta ver que la economía esté volando, ¿sí? Ahí, eso es lo que vamos a ver en noviembre, la pelea de estos dos bandos, los que quieren que la economía siga volando y los que prefieren ya un pequeño sacrificio de la economía en cuanto al cambio social con el Obamacare, con el fin de la guerra comercial, etcétera, 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 ¿sí? Esto es lo interesante de ver que está pasando en este momento. Entonces, aquí les muestro el ciclo presidencial, básicamente es eso. Aquí se los va a mostrar con una imagen. Entonces, sí, esto es básicamente los 4 años de un presidente. Entonces, digamos, aquí les voy a rayar con una anotación. Entonces, podríamos decir que estamos en este momento, ¿sí? Si ustedes van y ahorita si quieren vamos y miramos la plataforma, pero estamos en este momento en donde el presidente que lleva curso, que en este caso es Donald Trump, pues está metiendo todo su maquinario y está metiendo toda su estrategia en reforzar la economía, en hacer que la economía crezca para que esto repunte, ¿sí? Es bastante probable que estos estímulos de corto plazo, porque son estímulos de corto plazo, se agoten y se vea una caída si gana ya después de que salga Trump, si queda él o si queda bien, ¿sí? Pues es normal, se va a dar una corrección por el tema de que son bastantes estímulos a corto plazo, ¿sí? Por el tema de aumentar la reputación en el corto plazo. Si esto es normal, esto pasa en muchos países, no solo en Estados Unidos. Entonces, estén muy pendientes del tema de las reelecciones de los presidentes,
porque tiende a cumplirse el tema del ciclo presidencial. ¿Listo? Entonces, para que lo veamos de esa manera. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, si quieren, les muestro la plataforma rápidamente. Esperen, les clico acá. Aquí igual, recuerden que esta imagen, todo el tema que hemos visto hoy, va a quedar grabado, ¿sí? Entonces, eventualmente yo ahorita le voy a finalizar la live. Esto queda grabado en la página. Cualquier momento donde ustedes lo puedan consultar, aquí va a estar. Y va a estar en el canal de YouTube que se los voy a mostrar más tarde con otra diapositiva. Y ya, entonces lo pueden consultar cuando quieran, todo lo que hemos hablado. Y si tienen alguna duda o pregunta, recuerden que en los comentarios les dejé el link, el enlace, para crear la cuenta real o demo. Ahí está el enlace para crear la cuenta real o demo que los lleva a nuestra página de Equity del broker. Y también está mi correo personal, julian.pineda@equity.com. Entonces ahí me pueden escribir cualquier duda o pregunta que tengan, ya sea abriendo la cuenta, etcétera, del live, de los webinars de Raúl, etcétera, etcétera. No se preocupen por eso. ¿Listo? Y nada, entonces les vamos a mostrar la plataforma. Si quieren ya minimicemos esto un poco. Les voy a mostrar el tema de la plataforma para que vean un poco cómo funciona el tema de los ciclos presidenciales. Entonces miren el ejemplo muy interesante que sucede. Esto es básicamente todo el año 2020, ¿sí? Entonces miren acá. Miren lo que está sucediendo. Entonces, aquí este es un escenario bastante interesante de analizar. ¿Por qué? Porque miren, entonces, estamos en 2018, 2019, ¿sí? Entonces, la economía corrigió, es una situación normal, etcétera, etcétera, ¿sí? Corrigió después de las elecciones de Trump, por lo que habíamos hablado. Pero, ¿qué sucede? Entonces, 2019, ya se empieza a hacer campaña, se nos está acabando la presidencia, vamos normal. ¿Qué hace que esta situación económica normal cambie? El coronavirus. Entonces llega el coronavirus, se los siento un poco mejor. Llega el tema del coronavirus, genera una caída gigante, ¿sí? Pero aquí pasa algo muy interesante. Entonces Trump llega y dice, listo. Ahí es donde uno dice, Trump habla mucho, él es bastante impulsivo, pero estúpido no es, ¿cierto? No es tonto, es de hecho bastante inteligente. Él dice, listo. Nosotros ya estábamos haciendo que la economía subiera, ¿cierto? Llegó una pandemia, nos pegó duro, le pegó duro a la base, le pegó duro a todo el mundo, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es no dejarse llevar por la pandemia y crear más estímulos para que la economía repunte antes de noviembre, ¿sí? Entonces, básicamente, miren cómo está la economía de Estados Unidos. A pesar de una pandemia, ¿sí? Que hemos vivido todo el año en todo el mundo, la economía sigue repuntando, ¿sí? A las empresas les sigue yendo bien, etcétera, 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 por todo lo que les he hablado anteriormente. Entonces, básicamente, este es el ciclo presidencial en todo su despojo. Entonces, aquí vean que llevamos entonces la última subida antes de las elecciones, que es en la que estamos, que es esta, ¿sí? La última subida, gana Biden o gana Trump, ¿qué va a pasar? Pues que esto está inflado de puras estrategias a corto plazo, entonces es bastante probable que entendamos a corregir, ¿sí? Eso es lo que pasa con el ciclo presidencial. ¿Listo? Es para que lo vean así. En este año se está notando bastante bien el tema del ciclo presidencial, ¿sí? Eh, Aquí les muestro el VIX. El tema con el VIX, sí téngalo muy en cuenta, solo se los quiero mostrar. Es un activo que, que, que se adicionó, que mide la volatilidad, es un índice que mide la volatilidad de los mercados. Entonces recuerden, entre más grande es el VIX, más grande es la volatilidad. Básicamente, si esta gráfica sube es porque la gente tiene miedo o está especulando y además volatilidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta pues, en el tema de octubre, porque puede ser un activo interesante. ¿Listo? Y miremos lo mismo en el Nasdaq. Entonces, en el Nasdaq se ve lo mismo con el tema tecnológico. Entonces, 2019 estábamos repuntando para las elecciones, llegó la pandemia, pero no nos dejamos llevar de la pandemia y seguimos repuntando para las elecciones. Es normal que veamos una corrección, ¿sí? Entonces, básicamente así es como funciona el ciclo presidencial, ¿sí? Lo único malo de esto es que es cada 4 años, entonces no lo vamos a poder aprovechar siempre, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tema de ver los ciclos y demás, porque recuerden que los mercados se mueven mucho en ciclos, ¿sí? Tienden a ser patrones que han hecho en el pasado, etcétera, y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí, para que lo tengamos en cuenta de esa manera. ¿Listo? Un momento. Eh, Aquí les quería mostrar el ejemplo de otro país. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de Alemania, ¿sí? Entonces, este es 2017, antes de que quedara Merkel. Vimos cómo repuntó, ¿sí? Y en el 2017, ya en septiembre, cuando fueron las elecciones de Merkel, pues ya tiende a corregir todo lo que repunta el DAX. Este es un índice bursátil de Alemania. ¿Listo?
Entonces, para que lo veamos. Entonces, el tema, esto está en semanas, ¿sí? Entonces, en largo plazo se ve muy bien el tema del ciclo presidencial. ¿Listo? Entonces, básicamente así funciona. Repunta durante las campañas, la economía está bien, la economía está volando, le estamos metiendo muchos incentivos a la economía. Ya después, cuando queda el otro presidente o el mismo presidente, pues ya se acaban los incentivos de corto plazo y pues tenemos que volver a seguir estructurar para volver a jugar a lo mismo y demás. ¿Listo? Entonces, el tema de los ciclos. Es normal que suceda y siempre ha sucedido. ¿Listo? Y ya, aquí les quería mostrar el tema de las elecciones del 2016. Entonces, miren que esta vela, estamos viendo el eurodólar en este caso, esta vela fue la vela de las elecciones de Hillary Trump, ¿sí? Entonces, miren que sí hay bastante indecisión durante el día de las elecciones. Entonces, hay bastante indecisión y volatilidad. Entonces, ustedes aquí pueden hacer dos cosas. O van y aprovechan esa volatilidad, por ejemplo, si les gusta operar marcos muy cortos y demás, o se abstienen de operar ese día y siguen con la tendencia siguiente por el tema de que sí va a haber mucha volatilidad. Y si ustedes tienen operaciones abiertas eventualmente en activos como el euro dólar, pues es bastante probable es que lleguen al stop loss, ¿listo? Por el tema de que va a haber mucha incertidumbre y mucha volatilidad, y mucho más en esta, como les decía, porque vamos a estar en elecciones en una pandemia, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y listo, yo creo que ya no siendo más, aquí ya les mostré un poco de todo. Les voy a dejar aquí el pequeño disclaimer mientras les doy unos comentarios finales. Esto era lo que quería que tuviéramos en cuenta. Muchas veces uno lo que hace es que está en las páginas y ve las noticias y dice como, sí, va a haber elecciones en Estados Unidos y ya, pero es muy interesante ver el trasfondo de las elecciones y todo lo que podría pasar, cómo funcionan y demás. Porque es un hecho muy importante que a nosotros como inversionistas nos debería importar en los mercados financieros, ¿cierto? Básicamente es un trigger que va a estar moviendo todo, absolutamente todo ese día y de ahí para adelante, ¿sí? Porque cambia el paradigma. Entonces, nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, o más que aprendido, reforzado algo. Y para las elecciones, para el tema de las elecciones y demás, ya creo que vamos a estar un poco más preparados y vamos a tener más idea de lo que puede pasar si gana el uno o gana el otro. Y nada, fue un tema bastante interesante que se nos ocurrió decirlo por el tema del contexto actual. Entonces, pues eventualmente no es sano seguir hablando de la pandemia, la pandemia, la pandemia, sino ya como tenemos otro factor importante, pues hablamos de él, lo analizamos y demás, ¿cierto? Aquí les voy a dejar entonces, recuerden que yo me llamo Julián Pineda, yo trabajo en Equity Capital, en el broker que les estamos ofreciendo este live el día de hoy. Y nada, entonces recuerden que nosotros tenemos live generalmente todos los miércoles y los viernes de la semana. Entonces, la próxima semana va a ser el viernes a esta misma hora. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, va a ser conmigo. Y también recuerden que estén en todos los miércoles y jueves en horas de la tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, hora Nueva York, están los webinars gratuitos de Raúl, ¿sí? Entonces también él habla de bastantes temas. Él sí es un poco más estructurado porque es más formal. Entonces ustedes van a una plataforma llamada GoToWebinar y en esa plataforma pues hay más herramientas y demás. Recuerden que el Facebook Live es un poco más informal, entonces por eso lo hacemos más de hablar de elecciones y demás. Pero pues Raúl sí habla un poco más de, bueno, cómo funciona el RSI, con qué parámetros tal, cómo funcionan las bandas de Bollinger, el Ichimoku, cuáles son los ciclos de contra TF, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Y en la página está, ¿sí? Entonces, se meten a LinkedIn, se meten a Facebook y ahí pueden encontrar en eventos, están todos los webinars de nosotros y los lives, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Sí les recomiendo entonces seguirnos en Equity Latam en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Ahí publicamos todo, tanto artículos como noticias del broker que les podrían interesar a ustedes, como nuevos métodos de pago, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en el YouTube sí les recomiendo mucho por el tema de que ahí estamos grabando todos los webinars gratuitos que hemos hecho, ¿sí? Entonces básicamente se volvió un canal de webinars en donde van a poder encontrar grabados todos los temas que hay ahí gratuitos, ¿listo? Para nuestros clientes que están interesados en entrar. Entonces recuerden que en los comentarios les dejé el enlace para que crean la cuenta de Monreal y mi correo, aquí también está julian.pineda.com, me pueden escribir cuando quieran sin ningún problema y espero les haya gustado. Nada, espero que estemos muy pendientes entonces el próximo mes de las elecciones y miremos a ver cómo nos va, ¿listo? JJ Hernández, el live queda grabado. Apenas lo termine, ya está en la página disponible para que lo veas, ¿listo? No te preocupes por haber llegado tarde. Nada, entonces nos veremos en otra oportunidad y estamos hablando. Espero que le hayan sacado buen provecho al webinar y nos estamos hablando en otra ocasión entonces. Gracias, hasta luego.